En este video vamos a ver algunas librerías que están, bueno, que son avanzadas porque están basadas en un paquete que se llama ggplot2. ggplot2 es un paquete gráfico que salió en el año 2005, fue publicado por Wicam, y es un paquete que plantea eh, gráficos basados en lo que se llama gramática de gráfico. Una gramática de gráfico, a diferencia de las funciones que hemos visto, ustedes recuerdan, por ejemplo, la función histograma, uno coloca la función hist y dentro de la función coloca todas las indicaciones. En la gramática de gráficos se hacen enlaces, es como si fuera una oración. Uno coloca como el cuerpo inicial, que sería la función a graficar, y luego indicaciones sobre los ejes, sobre el color, todo enlazado con signos más. Bien, el tema está en que, si bien la gramática de gráfico es muy útil, y ggplot2 es un graficador de mayor calidad visual, el problema es que es muy difícil aprender el tema de la gramática y suele ser complejo para programar. Entonces, lo que voy a mostrar ahora son dos paquetes que usan ggplot2. Uno de ellos se llama ggalley. ggalley es un paquete que hace gráficos bivariados, es bastante útil para contrastar variables ya sean cuantitativa, cualitativa o una mezcla de ellas. Lo vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí hay un caso con tres variables de nuestra base de datos que denominamos estudiante. Y el otro paquete que vamos a estudiar es el skis. ¿Ok? Es skis porque el nombre está en francés. Significa, si no me equivoco, significa bosquejo o algo así. La función skis justamente fue hecho por unos franceses y lo que hace es facilitar, o sea, es crear gráficos que están basados en ggplot2, pero sin tener que escribir la gramática de gráfico. Abre una interfaz que es muy cómoda para poder trabajar con las variables e incluso tiene la función de que permite ver el código en ggplot2 que creó ese gráfico y permite incluso importarlo al script, lo cual es bastante bueno porque nos da una opción para poder trabajarlo también en el script y ejecutarlo en el visualizador de gráficos. Por tanto, tenemos dos herramientas que son bastante potentes y que, si ustedes se fijan, son bastante simples de ejecutar. Es más, este código que está disponible, ustedes lo pueden abrir para trabajar esta clase, van a ver que tiene pocas líneas. Esas son se puede decir que este tipo de paquetes es lo que está haciendo R últimamente, o lo que se está haciendo R para poder acercar el tema de la analítica o la visualización de datos o la ciencia de datos a personas que no tienen un manejo tan amplio en programación. Entregar librerías que son bastante útiles y fáciles de usar y que generan resultados que son bastante amplios, con harto contenido, y ahí ustedes lo van a ver cuando ejecuten estas funciones. Entonces, para iniciar vamos a cargar la base de datos. Yo siempre asumo que esto no está cargado, por lo tanto lo revisamos. Ejecutamos la línea 2, línea 3, perdón. Vamos al escritorio y aquí tenemos la base de datos que hemos trabajado en los últimos videos. 395 observaciones, 33 variables, que ya lo conocen ustedes, la touch. Vamos a la función attach. Usamos la función, bueno, la attach es para agarrar las variables, usamos el view. Tenemos entonces la lista de datos, se ve que la lectura está correcta. Y luego names para, bueno, ver los 33 nombres de las variables de la base de datos de estudiantes. Y luego necesitamos un paquete fundamental que es justamente ggplot2. Se necesita porque se trabaja con ggplot. Por tanto, hay que ejecutar la línea 9 para instalar el paquete. Bien, acá le dan correr. Yo no lo voy a hacer porque ya está instalado. Pero usted, al ejecutarlo, esto tarda un poco, toma un tiempo. Van a empezar a ver la pantalla de descarga. Recuerden que cuando yo instalo elementos, se ven en la consola en color rojo y muestra cómo va descargando cada uno de los paquetes. Una vez que esté instalado el paquete ggplot2,
le dan a la función library para que lo lea. Esto sale en azul. Eso quiere decir que está bien instalado. Si por algún motivo quedara mal instalado o no se ejecuta, lo que ocurre es que acá abajo sale que no reconoce la librería ggplot2. La librería esta es externa, no viene en el base de R, por lo tanto hay que instalarlo. Una vez que usen estas funciones, yo recomiendo siempre que dejen el numeral, porque así no cometen el error en caso que ejecuten todo de una, todo de golpe, que se vuelva a hacer la instalación del paquete. Bien, entonces hecho eso, te lo voy a desmarcar para que ustedes tengan disponible el código de esta forma. Ejecutan la función library y estamos listos. Con esto entramos entonces a ggalley. Para eso hay que instalar el paquete ggalley, que también es externo. Entonces usamos la función install.packages ggalley. Una vez que hace la instalación de esto, voy a presionar para que lo vean. En el caso mío me va a avisar que está instalado. Ahí hizo la reinstalación, ven, sale el documento aquí en color rojo. Esto tiene que ver con la descarga, dice cuánto pesa el archivo. Una vez que está instalado, le damos correr al library. Acá me da un warning que tiene que ver con la sobreescritura de Giali. Eso puede que no le aparezca a usted. En el caso mío ya tenía instalado esta función. ¿Okay? Podría no aparecer esta advertencia. Y vamos directamente a la aplicación. Acá en la aplicación, la función que vamos a utilizar se llama ggpairs. Y lo que hace es trabajar sobre un conjunto de variables y generar este gráfico bivariado. Es como la función pairs que vimos en la parte anterior, en la parte de análisis bivariado, pero bueno, acá el GG o el GG hace referencia a que se está basando en ggplot. Entendamos esta parte de acá. Si se fijan, acá tengo la función ggpairs que está aplicada sobre algo. Ese algo es todo esto. Bien. Y esto lo tenemos que desmenuzar un poco para que se entienda. Si se fijan, acá estamos trabajando sobre la base de datos estudiante. La base de datos estudiante, recuerden que tiene las 395 observaciones, o sea, 395 filas y 33 columnas. El corchete, si ustedes recuerdan, significa que yo estoy ingresando a la base de datos estudiante. Por lo tanto, el corchete acá está indicando que yo entro dentro de esta base de datos, de esta matriz de 33, bueno, de 395 filas y 33 columnas, y saco algo de ella. Estoy sacando solamente algunos elementos. ¿Qué es lo que estamos sacando para que se entienda? Ustedes recuerdan, la notación de las matrices acá es similar a cómo se hacen los cursos de matemática. O sea, tenemos el corchete y el separador, que es la coma. El separador es este que está acá. Si ustedes se fijan, esta parte hace referencia a la fila y esta parte es para la columna. Y en este caso, la fila está vacía. No hay ningún valor ingresado acá en la fila. En R, si yo dejo esto en blanco, significa que estoy considerando para mi análisis todas las filas que tiene la base de datos. O sea que acá, como dejamos en blanco, estamos trabajando con las 395 filas. ¿Bien? Y por otra parte, en el espacio de la columna, que sería esto, yo estoy haciendo una extracción de algunas variables. Entonces, acá, si notamos esto, esto es un vector. Entonces aquí se generó un vector y ese vector dentro tiene tres variables de la base de datos estudiante. Tiene la variable age, que es la edad del estudiante, el sexo del estudiante y el tutor, el guardian. Entonces, solamente de las 33 columnas estamos trabajando con 3. ¿Bien? Entonces estamos trabajando con una matriz de 395 por 3. Se dan cuenta de que aquí el vector está abierto acá, está cerrado acá, tiene las tres variables dentro y aquí se cierra el corchete porque aquí se cierra el tema de la extracción de fila y de columnas de la variable estudiante y acá se cierra la función ggpairs. Bien, entonces ejecutamos esta línea. Aquí voy a generar un poco de espacio
para la salida. Ahí está. Me voy a colocar aquí en la línea, voy a ejecutar y van a ver entonces acá cómo está cargando los cruces, fue súper rápido. Y tenemos entonces nuestro gráfico bivariado. Acá en el gráfico bivariado tenemos cruces entre las distintas variables, en este caso la variable edad es una variable cuantitativa, la variable sexo es una variable cualitativa nominal, al igual que tutor. Por tanto, generamos este cruce de variables y tenemos varios gráficos. Primero, ¿cómo se lee esto? La zona central, la diagonal principal de esta matriz, porque esto es como una matriz de 3x3, con 3 filas y 3 columnas, en esta parte, en la diagonal, tenemos los análisis univariados. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, para la variable edad, que es cuantitativa, lo que hace ggpers es dibujar un gráfico de densidad. Esta es la densidad de la variable. Acá tenemos el eje y, que tenemos la frecuencia relativa de cada una de las edades, y para poder leer el eje X tenemos que leer acá en la parte inferior. Si se fijan ahí, en la parte inferior tenemos entonces el eje X, que son las edades en años. Recuerden que esto partía en 15 y terminaba en 22. Acá tenemos justamente la lista. Y tenemos entonces la densidad, que es la distribución de las edades. Bien, acá se sabe que la distribución es, bueno, esto es una densidad ajustada, pero si uno graficara esto, ¿cierto? Tenemos una distribución que es asimétrica a la derecha. En cambio, las variables cualitativas, se observan, se representan con gráficos de barra. Acá está la variable sexo del estudiante y la variable tutor. Y los respectivos niveles de la variable se pueden observar en la parte inferior del gráfico. Acá, por ejemplo, para la variable sexo del estudiante tenemos femenino y masculino, son los géneros, y en el caso de tutor, acá está padre, madre y otro. Acá el problema de estos gráficos es que como se producen segmentaciones, cruces, en, en el triángulo inferior y en el superior, se pierde el eje Y completo. Ese sería un problema, yo creo, para la lectura de las frecuencias que son absolutas. Acá tenemos una frecuencia absoluta de femenino, ¿cierto? De individuos que son mujeres, y no se puede apreciar bien porque aquí la escala está subdividida. Por tanto, estos gráficos, si bien son gráficos univariados, uno los podría representar individualmente con las otras funciones que hemos visto antes y sacar provecho más bien de los gráficos que están en los triángulos inferior y superior. Entonces ahora viene la parte de los cruces. Si observan, los cruces varían el tipo de gráfico, siendo que los gráficos son reflejos. Por ejemplo, este gráfico que está acá, en esta zona, es el gráfico de la variable edad en función del sexo del estudiante. Entonces, ¿cómo se lee? En este caso, ustedes ven que la variable cualitativa, que sería el eje Y, en este caso está segmentando el gráfico endográfico, acá, acá. Y la variable edad es la que está en el eje X, que está en la parte aquí inferior. Entonces, con respecto al eje X, las edades van entre los 15 y los 22 años y se observan las distribuciones por separado, o sea, los gráficos de barra por separado, respecto a femenino y masculino. Entonces acá tenemos las dos formas de las distribuciones. Acá se logra apreciar de que para el caso masculino la distribución es mucho más asimétrica a la derecha que en el caso femenino. Eso quiere decir que los estudiantes, los hombres son los que tienen mayor edades. Están aquí, esta parte que está acá, en un rango mayor de edad. Y eso se comprueba también con el gráfico que está justamente en el reflejo, que es el gráfico ahora al contrario en el sentido de los ejes. Porque ahora el eje X viene a ser los niveles de la variable sexo. Aquí estaría masculino, perdón, sería femenino y masculino. Y en el eje
y estaría entonces la frecuencia de la variable de la edad. Acá se pierde también información porque aquí la variable X, ustedes se fijan aquí, perdón, el eje Y es una frecuencia relativa, pero de todos modos uno puede estudiar la forma de la distribución y ver que estos dos gráficos son prácticamente iguales, están representando lo mismo. Por ejemplo, acá vimos que en este gráfico hay una simetría hacia la derecha, que está un poco más marcada en los hombres, y esto se replica acá. Si uno observa, aquí está la parte superior, acá están los valores altos, acá están los valores bajos, entonces uno ve la forma de la distribución asimétrica a la derecha que es similar al gráfico que está en esta zona. Y así tienen la réplica de los gráficos, tienen los reflejos para las variables de estudio. En este caso tenemos una mezcla de una variable cuantitativa, que sería la edad, y una variable cualitativa, que es el sexo, y se generan estos dos tipos de gráficos. Uno, que sería el diagrama, bueno, esto debería ser un histograma, pero lo dibuja con un gráfico de barras, porque las edades están, lo está considerando como una variable discreta, como van dando saltos, 15 años, 16 años, entonces tenemos el gráfico de barra, que está segmentado justamente por la cualidad. Y en su reflejo tenemos los diagramas de caja, en el cual tenemos la distribución de las edades separada por el sexo del estudiante. Y pasa lo mismo para la mezcla de edad, que es cuantitativa, lo mismo acá, con la variable tutor o cuidador. Aquí está. En este lado tenemos la segmentación en tres gráficos porque la variable tiene tres niveles, la cualidad tiene tres niveles. Y en la parte superior tenemos el gráfico, el diagrama de caja respectivo. Acá se observa, por ejemplo, las diferencias que hay visualmente, de manera diagnóstica, de los estudiantes que tienen un tutor que no es, que no es el padre y la madre, o la madre, sino que es otra persona, con respecto a la distribución de las edades. Acá se observa que las edades más altas, por así decir, pertenecen a este grupo. Y las edades que son bajas, cercanas a los 15 años, en realidad son datos atípicos para este tipo de tutor. Se ven con mayor frecuencia en el padre, acá se ve, y también en el grupo de la madre, aunque aquí se ve una concentración distinta. Por ejemplo, si uno mira este gráfico, ve que no hay bigote inferior, eso quiere decir que el mínimo justamente coincide con el valor inferior, que serían los 15 años. Acá tenemos la distancia entre los cuartiles, que está el 25% inferior, y acá tenemos el otro 25%, acá tenemos la distribución completa, y en este caso tenemos que la mediana, por ejemplo, está pegada hacia el otro lado. Entonces acá tenemos una distribución que es un poco más cargada en esta forma, se logra ver acá, si se fijan, está más concentrado en esta zona, aquí cae, y se produce el dato típico. Voy a borrar para mostrarlo bien. Por ejemplo, tenemos acá el caso de la madre, tenemos una distribución que tiene dos datos típicos. Esos datos típicos son los que aparecen acá, que son de baja frecuencia y son muy distintas al global de la distribución que está en esta zona. Eso tiene que ver con la concentración que aparece acá. En cambio, para el tutor, que es otro, acá se ve que hay un dato típico superior y dos datos típicos inferiores, aunque la distribución está más cargada en la parte alta. Eso se ve acá. Esta es la concentración de la parte alta. Por eso se extiende hacia los lados. Y aquí está el dato atípico superior. Y los inferiores deberían ser estos que están acá, que son esos dos que marca el software. En cambio, para el caso del padre, se ve que la concentración está al principio. Eso se puede verificar acá, en esta zona. No hay datos atípicos acá, en esta zona, y eso se ve en el mismo gráfico, que aquí no aparece nada. En cambio,
¿Qué serían estos gráficos que están acá? El último reflejo. Esto que está acá sería una especie de gráfico de mosaico, en el cual está el cruce de las frecuencias para femenino y masculino con respecto a los tres niveles. Aquí están los tres niveles, estaría padre, madre y otro, y aquí está segmentado por femenino y masculino. Eso se podría ver, por ejemplo, se podría ver con una tabla. No podría ser aquí el cruce, voy a agregarla. Podríamos colocar la función table y en el eje X tenemos el sexo y en el eje Y tenemos la variable tutor. Acá no me leyó los datos, lo vamos a corregir de inmediato. Cuando pase eso, recurran al nombre de la base de datos y enlazan con el signo peso. Bien, probablemente no me está leyendo la función, el attach, pero si lo ejecutamos debería funcionar. Ahí está. Bien, cuando sale entonces que no lo reconoce es porque por algún motivo no lo está leyendo y yo recomiendo ahí enlazar con el nombre de la base de datos con el signo de dólar o signo de peso, como quieran llamarlo. Eso que está representado acá en la zona inferior, esto, perdón, tomando lo que está acá abajo, eso sería, son estas frecuencias que están en esta zona. Bien, acá sí está al revés, está al revés. Lo colocamos al revés para que se vea igual, para efectos del gráfico. Ahí está. Bien, entonces ahí tenemos los valores. En este caso sería, voy a borrar acá. Claro, esta es la frecuencia 43, 145, 20 y 47, 128 y 12. Se ve aquí, este sería 43, este es 47, se ve un poco más alto. Este que está acá es 145, 128, 20 y 12. Les dejo como tarea investigar cómo colocar estos valores dentro. ¿Sí? Dentro de las opciones de ggpairs, hay una opción que permite colocar los valores directamente. Entonces, estos serían los mosaicos y aquí está la réplica del mosaico. Esta visión del mosaico sería la que grafiqué, perdón, la que calculé al principio, esta que está acá. Bien, en donde aquí femenino está justamente aquí, al principio, luego es masculino, y los tres niveles aparecen acá abajo. Entonces aquí sería la visión como espejo de justamente del gráfico de mosaico que está acá en la parte inferior. Ahora, como dije al principio, estos gráficos que están acá, los que están en la diagonal, que son los gráficos univariados, probablemente no sean tan útiles en el sentido de que uno suele presentar previo los gráficos univariados antes de los cruces y se pierde un poco de interpretación en el sentido que pierdo justamente el nombre de los ejes. Una de las cosas que se puede hacer para modificar un poco el gráfico, y eso también está dentro de las opciones que ustedes pueden estudiar, está modificar la función access labels, que es interna, es una función interna, y vean lo que pasa cuando la modifico. Acá, por ejemplo, cuando colocamos la función internal, lo que hace es sacar los gráficos que están en la diagonal. Voy a ejecutar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando uno quita el nombre de los, o sea, perdón, quita los gráficos que están en la diagonal, fíjense la distribución de los ejes. El internal significa que los valores del eje se internan justamente en el gráfico, en los gráficos de la representación de la diagonal. Aparece el nombre de la variable, ya no aparece el gráfico, y si observan,
los niveles o los valores de la variable se ven reflejados en los ejes. Y ahora sí se puede leer incluso mucho mejor porque acá tenemos la representación, ya sea si estamos leyendo hacia abajo, acá sí hay una omisión que pasa que como el software intenta colocar en escala de 2 en 2, elimina el valor 15 está acá, ¿bien? Y se ve aquí en lo gráfico, esto sería la edad de 15, ¿sí? Aquí tenemos 17, acá tenemos 19 y acá tenemos 21. Ojo con eso, ¿bien? Pero como está graficando de 2 en 2, busca un criterio justamente para representar los valores del eje, y como está de 2 en 2, elimina el valor 15 que estaría acá. Entonces aquí el 15, ojo, está ahí, pero también está acá, acá en la parte de abajo, en esta zona. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo representa tanto para el eje X. Ahora sí uno puede comparar los valores. Aquí ve que el dato típico está en el 22. Lo mismo uno puede empezar a comparar aquí en esta zona. Y lo hace también para el eje X. Uno lo puede leer hacia abajo, que serían los niveles que están acá. Tanto para este gráfico como este y así sucesivamente. ¿Y qué hace también? Coloca los niveles de la variable cualitativa. Entonces indica que esto sería femenino para la lectura que se está haciendo acá o acá incluso. Y masculino sería entonces este caso que está acá, en esta zona, en esta zona y en esta zona. Bien, y lo mismo con el caso de la variable tutor o custodio o guardián, como quieran llamarla, y es lo mismo. Me está mostrando los tres niveles de la variable, cómo se distribuyen dentro de los gráficos. Ahí queda a gusto de quien grafica o el interés de la representación. ¿Cuál de los dos gráficos usar? Esto es una de las opciones que está disponible. Yo recomiendo que con la función help uno logra investigar todo lo que está dentro de la función. Basta con escribir help y coloca la función, ¿cierto? Y en la ayuda, entonces puede entrar al menú. Acá se ve, por ejemplo, cuáles son las opciones que tienen que ver con el eje. Con el axis label, perdón, tenemos tres. Y ahí están las formas. Yo usé para este caso internal y uno puede probar qué es lo que hacen las otras funciones. Eso se deja como tarea para que lo investiguen. Bien, entonces terminamos con el primer tipo de paquete avanzado que está basado en ggplot2 y lo que vamos a ver en la segunda parte es la función esquiz.